Buenas tardes, señoras, señores. Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo acto de la Real Academia de San Romualdo, en el cual nuestro compañero don Francisco de Asís García González nos hablará de un tema de la máxima actualidad e interés, que yo creo que aclarará muchas posturas, muchas dudas sobre la maternidad subrogada. Tiene la palabra la ilustrísima señora doña Adelaida Bordés, secretaria general, para dar lectura al acto. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta Academia el pasado 30 de junio de 2023, recogida en el acta número 389, se acordó incluir en el programa de actos de este curso la conferencia titulada Maternidad subrogada, a cargo del ilustrísimo señor don Francisco de Asís García González, abogado en ejercicio por el Ilustre Colegio de Valencia, si bien ha pertenecido a los de Sevilla y de Madrid. Nacido en nuestra ciudad, estudió en la Universidad de Sevilla, es comandante de artillería en situación de retirado, miembro de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial y de la Asociación Española del Derecho de Consumo. Es coordinador del Aula de Estudios Jurídicos del Ateneo de Cádiz y vocal de su junta directiva. Académico de número de la Nuestra desde el 21 de junio de 2023, su ingreso en la Nuestra tuvo lugar el 9 de abril de 2019. Muchas gracias, señora secretaria general. Tiene la palabra don Francisco de Asís García González para pronunciar la conferencia sobre maternidad subrogada. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia, autoridades, compañeros académicos, señoras y señores, buenas tardes. Bajo el título Maternidad subrogada, abordo esta tarde un asunto complejo, poliédrico y extraordinariamente controvertido, no solo desde el ámbito del derecho, también desde otras disciplinas, como la psicología, antropología social, biomedicina o ética, entre otras. Pues el carácter disruptivo de la disociación entre gestación y maternidad nos crea muchas preguntas acerca de la filiación derivada de la reproducción humana. Un hecho que desborda nuestras actuales estructuras jurídicas. Vientre de alquiler, útero de alquiler, gestación subrogada, maternidad subrogada o gestación por sustitución son algunos de los muchísimos términos que se utilizan para designar a una práctica en continuo crecimiento y expansión. Voy a utilizar generalmente el término gestación por sustitución al ser el comúnmente empleado por nuestro ordenamiento jurídico, el Tribunal Supremo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité de Bioética Español, entre otros. He escogido este tema con la finalidad de arrojar algo de luz a un debate abierto que existe en nuestra sociedad, no siempre bien informada, un debate abierto que gira entre diversas cuestiones. Una,
porque la gestación por sustitución afecta gravemente a los derechos humanos sistemáticamente vulnerados por cuanto supone la cosificación y la violación de la dignidad de la mujer gestante y del nasciturus. 2, porque existe un cambio de modelo tradicional heterosexual clásico a otro heterogéneo formado por uniones de hecho, monoparentalidad, homosexualidad y familias reconstituidas en las que cada miembro aporta hijos habidos de relaciones anteriores. 3, por los avances y progresos incuestionables de la ciencia y de la técnica en esta materia. Y 4, porque existe un alarmante y preocupante incremento de la infertilidad y esterilidad en el mundo, que la Organización Mundial de la Salud en 2009 ya la declaró enfermedad y que para este año estima en un 17,5% de personas afectadas. Y nuestra Asociación Española de Fertilidad considera que 1 de cada 6 mujeres en edad reproductiva padecerán este problema. Voy a comenzar por definir a la gestación por sustitución como el contrato mediante el cual la mujer gestante o madre sustituta se compromete a gestar un bebé utilizando técnicas de reproducción humana asistida con la finalidad de entregarlo tras el parto a los padres de intención o comitente, que pueden ser un matrimonio o pareja heterosexual u homosexual o personas solteras, renunciando aquella a los derechos de filiación que como madre le asisten y cediéndolos a favor de estos últimos que realizan el encargo. Este contrato, un contrato atípico, se clasifica según atendamos a la existencia o no de retribución o a la aportación de gametos. Si existe retribución, se llama oneroso, comercial o simplemente retribuido. Son la mayoría de los contratos son retribuidos, y para que se hagan una idea, casi el 82% de las 3.516 peticiones formuladas por españoles en el periodo 2010 a 2022 tuvieron lugar en el estado de California, en Estados Unidos, y en Ucrania. Ucrania es el low cost de Europa, para Europa y para el mundo. A esto ya llegaremos más adelante. Y cuando no es retribuido se llama altruista o gratuito, y ocurre cuando la gestante mantiene un vínculo de amistad o familiar con la comitente, de quien recibirá una indemnización por lucro cesante como consecuencia de la pérdida de ingresos sufridos como consecuencia del embarazo y del parto. Normalmente los estados que tienen este contrato suelen sancionar muy duramente cuando hay dinero por medio, cuando hay retribución y no indemnización. No se debe de confundir. Entre otros países, Canadá, Australia, en Europa, fundamentalmente Reino Unido, Grecia y Portugal. Brasil, en América, en fin. Como digo, más tarde tocaremos este asunto en el derecho comparado. Y con la aportación de gametos
se llama tradicional cuando la gestante aporta no solo su útero, sino también sus óvulos. Y gestacional cuando aporta solo su útero, pero no los óvulos, que serán aportados o bien por la madre de intención o comitente o por una donante. Recuerdo que la donación de gametos en España es anónima. También incluir que la fecundación, si el semen del hombre es del comitente, del esposo o del conviviente, en el caso de pareja de hecho, se llama homóloga y es heteróloga cuando procede ese semen de una donación. Bien. Del dicho madre no hay más que una, pasamos gracias a la ciencia a disponer de varias madres: la donante del óvulo, la gestante y la madre legal, comitente o madre de intención. Esta disrupción crea una crisis en la certidumbre de la maternidad como una prueba indubitada. Es una prueba que se llama iuris et de jure, es decir, que no cabe prueba en contra. Y quiebra el principio mater semper certa es, por el cual madre es la que gesta y la que da a luz. Es el principio pauliano, en honor del jurisconsulto romano Paulo, uno de los 5 grandes que nos dio Roma, junto a Papiniano, Gallo, Modestino y Ulpiano. ¿Cuál es el perfil de los comitentes? Pues se puede agrupar, en primer lugar, mujeres, evidentemente, con problemas de salud y también con deficiencia de la carga genética que puedan tener en la familia. Dentro de estos problemas, ausencia de útero, alteraciones uterinas graves, abortos de repetición, riesgo para la mujer en caso de embarazo, que haga ingesta de medicamentos que puedan poner en peligro al feto, en fin. Un segundo grupo, evidentemente, la esterilidad y fertilidad, que ya lo he tocado anteriormente. Los homosexuales, que suelen preferir esta práctica a la adopción. En cuarto lugar, la aversión al embarazo. Existen mujeres que no renuncian a tener descendencia genética propia, pero no quieren pasar por el embarazo y por un parto, ya sea por motivos estéticos o profesionales. En quinto lugar, la mujer en el trabajo. Esto es muy importante. Desgraciadamente, hay muchas posiciones laborales y profesionales que hacen que la mujer se vea obligada a retrasar el momento de la fecundación y ello les lleva en cierta medida a tener que acudir a estas prácticas o bien a las técnicas de reproducción humana asistida. Desgraciadamente, la conciliación familiar es un objetivo a alcanzar todavía, es una utopía para hombres y mujeres. La monoparentalidad, pues, hombres y mujeres que no han encontrado con quien compartir su proyecto de vida y quieren tener una familia. Y finalmente, las personas mayores que están solos. Esto, bueno, la fuente es Lucía San Juan, que es una mujer que ha estado casi 10 años en el registro civil de California, de Los Ángeles, y decía que hombres y mujeres que están solos y que han pasado los requisitos de edad para poder adoptar, también acude a este. El nudo gordiano del conflicto reside en el hecho de que al estar prohibida esta práctica
en muchos países como el nuestro, nada impide que los padres de intención que desean tener hijos y no pueden, se vean abocados a salir fuera de España en una especie de turismo reproductivo para ir a aquellos países donde se permite o simplemente se tolera esta práctica. Esto ha dado lugar, evidentemente, a un mercado internacional muy lucrativo a costa de la explotación reproductiva de mujeres vulnerables. La cuestión de fondo es que mientras los capitales se mueven por Internet, que la economía está globalizada, el derecho está territorializado en base al principio de soberanía nacional. Por tanto, estamos ante un problema de derecho internacional privado y la solución deberá ser universal o no lo será, o no habrá solución, lamentablemente. Les he dicho que hay un negocio extraordinario, muy lucrativo y a nivel transnacional, y les voy a dar unas cifras para irnos situando. Según la consultora Global Market Insight norteamericana, en 2022 esta industria generó 14.000 millones de dólares y estima que para 2025 sean 27.500 millones. La prestigiosa socióloga Ana Trejo, además, ha desglosado y dice que el 64% irán para las clínicas de fertilidad, que se embolsarán ese año 17.600 millones de dólares, y el resto, 36%, para bufetes y agencias de intermediación, economistas, médicos, neonatólogos, en fin, psicólogos, etc. Y para 2032 se espera que sean 130.000 millones de dólares. La realidad de esta industria es que este lucro se hace sobre nichos de pobreza y de marginación en un contexto de enorme desigualdad social. La India, el estado de Tabasco en México, Ghana, Ucrania, Tailandia, Kenia, son algunos de los países, van cogiendo onda de por dónde va este asunto. Es importante también añadir que el beneficio económico lo crea la demanda. No hay mujeres por ahí diciendo que quieren parir para otros. No. La demanda, el lucro de este negocio. El conflicto ético-jurídico está planteado, pues, en tres cuestiones fundamentales. El interés superior del menor, puesto en juego con esta práctica, la mercantilización del deseo de ser padres y la explotación reproductiva de la gestante. Voy a aclarar en qué consiste el interés superior del menor, porque voy a estar haciendo continuas referencias a él a lo largo de mi exposición. Es un principio rector del derecho de familia y consiste en dar protección integral al menor de manera que pueda tener una vida plena a nivel afectivo y material. Se encuentra en muchos convenios internacionales, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos y al artículo 39.4 de nuestra Constitución. En mi exposición voy a centrarme en dos hechos que la jurisprudencia del Supremo, del Tribunal de Estrasburgo y una parte importante de la doctrina a la que me uno, consideramos absolutamente inaceptables.
El primer hecho es la vulneración de la dignidad de la mujer gestante, porque ninguna persona, ni sus elementos, ni sus partes, pueden ser objeto de contrato. El artículo 1271 del Código Civil dice que son objeto de contrato aquellas cosas que están fuera del comercio de los hombres, hombres en sentido genérico, evidentemente. Con esta práctica, la persona es considerada como un instrumento y no como un fin, todo lo contrario del modelo de dignidad de kantiano, como sabemos. Esta práctica, además, constituye un ataque al derecho inviolable de la dignidad que nuestra Constitución reconoce en el artículo 10 y que lo considera fundamento del orden político y de la paz social. La feminización de la pobreza en nuestra gran aldea global no solo alimenta la industria de la explotación sexual y de la trata de mujeres, sexo sin descendencia, también la explotación reproductiva de la mujer, descendencia sin sexo. Y cuando hablo de la feminización de la pobreza, mi fuente es la ONU, cuando nos dice que el 70% de la población pobre en el mundo es mujer. Y es precisamente este porcentaje del 70% la prueba directa de la incidencia de la pobreza en esta práctica de la gestación por sustitución. Es preciso entender, debemos de entender, que cuando una mujer se somete a un tratamiento hormonal durante quincenas o meses, con los riesgos que ello conlleva, a gestar y a parir para terceras personas, se encuentra inmersa en una situación de necesidad que le hace un ser vulnerable desde el punto de vista psicosocial, económico y cultural. No me negarán también, es algo que apunté a última hora, que existe una asimetría contractual, porque por una parte tenemos a la agencia de intermediación con los padres de intención, con abogados, economistas, médicos, todo un equipo bien pagado, como hemos podido ver, con abogados expertos en la materia que van a hacer el contrato de adhesión al cual se tendrá que adherir la gestante, que va con su cuerpo gentil, sin más asesoramiento jurídico y sin más nada. Por tanto, ante esta asimetría, yo ya puedo decir que existe un contrato abusivo. Y por tanto, ya desde ahí podría ser nulo. Ya llegaremos a más consideraciones jurídicas. Es un sinsentido que se pueda separar al recién nacido de la madre inmediatamente tras el parto, que la madre abandone a esa criatura y se desvincule del recién nacido y de los padres de intención, rompiendo así el estrechísimo lazo afectivo materno-fetal que se crea durante el embarazo, y que la Ley 2/2023 de protección animal, que ha entrado en vigor a finales de septiembre, en su artículo 55.7, prohíba que las crías de perros, perras, gatas y hurones no se puedan separar hasta 4 meses del nacimiento. No estoy en contra de la Ley de Protección Animal en esta materia. Las crías animales deben de estar con sus madres durante eso. Es incuestionable. Lo que uno tiene la sensación
parece que el nasciturus está menos protegido que las crías de animales. Pero esto es otra cuestión. El segundo hecho es la cosificación del nasciturus. En la gestación por sustitución, el bebé es considerado como el producto final, el resultado de una transacción comercial en la cual el menor es el objeto del contrato, porque si no hay entrega de menor, no tiene sentido ese contrato. Y probablemente tampoco haya contraprestación, no haya entrega de dinero. Desgraciadamente, además, se producen rechazos, incumplimientos de contratos, rechazos y abandonos. Hay demasiados. Yo solo voy a citar dos. El caso Gami, hace ya bastantes años. Esto fue un matrimonio australiano que encargó una criatura a una tailandesa de 21 años, vendedora ambulante, con dos criaturas ya en el mundo, de religión budista. Como suele pasar con estas técnicas, venía mellizos y uno de ellos tenía la trisomía 21, es decir, síndrome de Down. Ocurre que el matrimonio australiano se llevó al bebé, digamos, sin problemas y le dejó a la madre a Gami. O el caso Malajov, ya lo de Malajov ya mala sangre podía tener. Era un matrimonio neoyorquino que le encargó a una chica de Michigan y la criatura nació con microcefalia y otras patologías. La criatura no cumplía las expectativas de los padres y se largaron a Nueva York y no le pagaron ni siquiera los $15.000 que le prometieron a la gestante. ¿Qué nos dicen las organizaciones internacionales? Pues se han pronunciado en nuestro Parlamento Europeo en 2015, en el informe anual que hace, ya dijo que esta práctica vulneraba derechos fundamentales y condenó a la gestación por sustitución. Y en 2021 reiteró lo dicho en 2015 y declaró inaceptable esta práctica. Y en 2018, la relatora especial de la Asamblea General de Naciones Unidas, en un brillantísimo informe, rechazó la práctica de esta gestación. Y lo último que tenemos es la declaración de Casablanca, el 3 de marzo de 2023, donde se reunieron 100 expertos, juristas, médicos, filósofos, psicólogos, de 75 nacionalidades distintas, y hicieron una solicitud a todos los estados del mundo para abolir esta práctica. Cabe preguntarse si existe alguna solución para los padres de intención que quieren tener descendencia y que no pueden. En primer lugar, he de decir que desde luego es muy loable y tremendamente humano querer formar una familia, querer tener unos hijos. Pero no existe el derecho a la procreación hoy por hoy. Hoy por hoy no existe el derecho a tener hijos. Tener hijos es una capacidad, una facultad del ser humano, un don. Lo que ni la Constitución ni el derecho internacional lo reconocen como tal derecho. Lo que sí existe es el derecho del menor a tener unos padres, una familia, y a ser cuidado y querido por estos. Y como tal derecho, el Estado tiene que proteger
a estos menores. Entiendo que para aquellos padres que quieren tener hijos y no pueden, la adopción es una magnífica solución al tiempo que realizan una labor social encomiable. En el último boletín publicado por el Ministerio de Asuntos Sociales, el número 24/2021, en España, que cierra a 31 de diciembre de ese año, se practicaron en España 675 adopciones nacionales, 62 de ellos con discapacidad y 171 internacionales. La tendencia es que suben los nacionales y bajan los internacionales. Y hay 56.902 menores de 18 años que probablemente crecerán sin conocer un hogar familiar. Y es que el procedimiento de adopción es largo, es tedioso, dura años, tiene distintas fases. Y es lógico, porque la administración no le puede dar a una criatura a cualquiera. Tiene que cumplir con determinados requisitos que son esa idoneidad que se exige a los adoptantes, a nivel material, a nivel afectivo, de estabilidad. Y hay otra traba más, que es la limitación cultural. Y es que la gente que quiere adoptar normalmente quieren criaturitas menores de 3 años para hacerlas un poco a su forma, supongo, ¿no? Para educar desde pequeños. Con lo cual, conforme las criaturas van creciendo, se hace más difícil y a partir de los 7 años deviene prácticamente imposible la adopción. Ya podemos casi concluir algo. Para ser padre adoptante tengo que cumplir con unos requisitos y pasar por unos controles. Para ser padres de intención, tener un bebé por gestación por sustitución, lo único que tengo que tener es dinero. Entre 40 y 240.000 euros por niño. Hay sitios más baratos y sitios más caros. Requisito, pues puede ser una persona que sea un agresor, que sea un abusador de menores, pueda adquirir un niño en el mercado, sin ningún control. Cabe preguntarse si en España realmente está prohibida o no esta práctica. Está prohibida. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros veamos a personajes de relevancia pública, ahí hay españoles y extranjeros, que vienen, aparecen en todos los medios de comunicación, redes sociales, con el niño en brazos, y además dice que ha sido por gestación, por sustitución, y que además le ha costado $225.000? Y no pasa nada. Hay una inacción de la administración absoluta en este sentido. La respuesta es muy sencilla. En España vivimos en un fraude de ley permanente. Y por 2 motivos. Porque existe una contradicción normativa que comporta una inseguridad jurídica, permítame la expresión, brutal, y porque hay una política de avestruz e indiferencia social ante el drama humano. Hay una tremenda hipocresía política y social al respecto. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa de esta contradicción normativa? Pues en octubre de 2008 se le deniega por el Registro Civil Consular de Los Ángeles, en California, en Estados Unidos, la inscripción de 2 mellizos que nacieron en San Diego
a un matrimonio homosexual integrado por dos varones españoles que aportaron solamente un certificado de nacimiento y filiación sin datos de la gestante, donde uno de ellos había aportado el semen y el óvulo era por donación. Bien, el oficial del registro, con buen criterio, deniega la inscripción porque en España está prohibida. El matrimonio, en su legítimo derecho, recurre ante la Dirección General del Registro y Notariado, alegando discriminación porque no pueden acreditar que hay un embarazo. Eran varones. La Dirección General del Registro y Notariado, que es un órgano dependiente del Ministerio de Justicia, a la vista de este recurso, ordena la inscripción y le dice al funcionario: usted nada más que tiene que verificar que los documentos son ciertos y la autenticidad del documento. Y a partir de ahí, inscribe usted todos los nacimientos que vengan. Era el ministro don Mariano Fernández Bermejo, que dimitió a los 4 días, pero no por esto, un problema de casa. Cuando las criaturas, los mellizos, llegan a España, el Ministerio Fiscal impugna esa inscripción y se sustancia en un procedimiento en el juzgado de primera instancia número 15 de Valencia, que por sentencia de 15 de septiembre, creo que es, no lo veo bien, de 2010, pues se deja sin efecto la inscripción y se le dice la sentencia mantiene que no es solamente ver los documentos, que tiene que verificar la realidad del hecho inscribible. El niño está allí y la legalidad en España, que es justo lo que había hecho el funcionario. Bien, a la vista de esta sentencia, 20 días después, estando ya de ministro de Justicia un gran jurista, don Francisco Camaño, un gran jurista, se ordena la inscripción de un progenitor, pero con 2 requisitos: que uno de los dos sea español y que haya una resolución judicial. Mientras tanto, el matrimonio apela ante la Audiencia Provincial de Valencia la sentencia que le ha quitado su pretensión, le ha rechazado su pretensión, y la sección 10ª, en sentencia de 23 de noviembre de 2011, desestima el recurso y confirma la sentencia de instancia. Esto es un poco más jurídico, pero es que estamos en una conferencia jurídica. El asunto llega, como era de esperar, ante el Tribunal Supremo en casación, y la sentencia de 6 de febrero de 2014, que voy a hacer otras alusiones a ella durante mi conferencia, declara la inscripción contraria al orden público español y declara ajustada a derecho su cancelación. Es más, dice que este tema puede incardinarse en trata de mujeres. Trata de mujeres que está prohibida por la Convención de la ONU sobre las formas de eliminación de discriminación de la mujer, que España ratificó en 1979 y, por tanto, forma parte de nuestro derecho interno. Tras esto viene el presidente Rajoy,
que no se pronuncia ni a favor ni en contra. Y le sucede, por decirlo de alguna manera, el señor Sánchez en el gobierno, y a los pocos meses prepara una tercera instrucción general. Esto es una historia de instrucciones generales. La de 14 de febrero de 2019. Y ahí se exige una prueba de ADN al recién nacido para acreditar la paternidad biológica del recién nacido, al menos con uno de los esposos de la pareja que ha hecho el encargo. Disensiones internas del gobierno de Sánchez llevan a que 2 días después, el día 16 de febrero, se diga de esto nada y de pruebas ADN ninguna. Y 48 horas después se da la instrucción general de 18 de febrero de 2019. En estas dos últimas ya era ministra la señora Dolores Delgado, esa que fue luego fiscal general del Estado, y prácticamente lo que hace es una vuelta atrás, ir vamos a ver si me sale bien, a esta instrucción, a la del 5 de octubre de 2010, porque se va a exigir la resolución judicial y que uno de los dos progenitores sea español. Es que el artículo 7.1a del Código Civil nuestro dice que establece el jus sanguinis, es decir, que los hijos de un español es español. Hijos de españoles son españoles, por lo tanto, si esté en Ucrania o esté donde esté y el padre es español, ese crío tiene nacionalidad española, jus sanguinis. Por tanto, en conclusión, lo que acabo de decir, ¿qué pueden hacer los padres de intención si no hay resolución judicial, como pasa en Ucrania? En Ucrania te dan un certificado y punto. Pues que tienes que venir o bien a la justicia española y solicitar la inscripción, o solicitar una inscripción, un expediente de inscripción en el registro civil con la intervención que es preceptiva del Ministerio Fiscal. Mientras tanto, ¿qué pasa en Europa? Pues va ocurriendo lo mismo. Fíjense en un dato, la sentencia de 6 de febrero del 14 del Supremo es anterior a la primera que se da del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estas dos primeras sentencias fueron paradigmáticas. La de la familia, eran dos matrimonios heterosexuales, la familia Menezón y la familia Lavas, pero Francia se negó por gestación por sustitución, padre portador de semen, óvulo por donación, y Francia dijo que la relación paterno-filial ahí estaba viciada de origen y que por tanto no procedía la inscripción. Poco después, el señor Paradiso y la señora Campanelli, que son italianos, la señora Campanelli se va a Rusia con una agencia de intermediación rusa y dice que lleva semen del esposo, pero cuando viene a Italia se le hace una prueba de ADN y bueno, la señora dice que había habido una confusión en el laboratorio. Lo cierto es que no hay una paternidad biológica del matrimonio con la criatura. Además, el matrimonio se divorcia. Bien, con lo cual, ¿qué tenemos? No hay relación biológica y no hay estabilidad familiar, no hay vida familiar. ¿Qué hace el gobierno italiano con muy buen criterio? Le da a la criatura asuntos sociales, y asuntos sociales lo da en adopción a un matrimonio que estaba solicitando adopción. Bien, lo mismo ocurre en otros países, parejas o matrimonios heterosexuales o homosexuales, da igual. Voy a aclararles un concepto que he utilizado antes, que es el de orden público, porque esto nos puede
dar a pensar de que está ahí la Policía Nacional. No, no tiene nada que ver. El concepto de orden público es fundamental, porque es una excepción que podemos plantear a una ley o a una sentencia extranjera. Por lo tanto, bueno, es interesante saberlo. Consiste en los valores y principios que están garantizados por nuestra Constitución y por aquellos convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos que han sido ratificados por España. La sentencia de 2014, y lo he subrayado, es la única palabra que he subrayado en toda el PowerPoint, dijo que la gestación por sustitución es manifiestamente contraria al orden público. Por tanto, le está dando la razón al funcionario del Registro Civil Consular de España en Los Ángeles y quitándosela a la Dirección General del Registro y Notariado, al Ministerio de Justicia y a los diferentes gobiernos que intervinieron en él. ¿En qué consiste la contradicción normativa? Pues hay una colisión de normas, una incoherencia. Por un lado tenemos las instrucciones generales que han visto ustedes y que son de rango administrativo, y por otro está la de rango legal que prohíbe, que la veremos a continuación, que es la Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida. Esto, en palabras del catedrático de Filosofía del Derecho, Belver Capella, dice que es una situación irregular y caótica por cuanto la Administración sigue actuando contra el eje. Es así. Es que, si recuerdan, la primera instrucción era de febrero de 2009 y la última era de febrero de 2019. 10 años R que R, una expresión muy poco académica, pero muy clara, de querer inscribir a los niños nacidos en el extranjero, cuando en España está prohibida la gestación, hay una ley que lo prohíbe. ¿Qué se está haciendo? Pues el mismo gobierno que da la ley 14/2006, que es el gobierno del señor Rodríguez Zapatero, es el mismo que va a dar las instrucciones generales, continuadas luego por el gobierno de Sánchez, autorizando, con lo cual se está dando por un lado y se está prohibiendo por otro. ¿Esto qué hace? Un efecto llamada. Los padres acuden porque saben que tarde o temprano, con juicios o sin él, en cierta medida van a poder tener esas criaturas en adopción. Es muy importante el artículo 9.3, antes les he mentido, es otra palabra que he subrayado. Y es que el artículo 9.3 no dice declara, no dice reconoce, dice garantiza. El artículo 9.3 de la Constitución, que es clave, garantiza, la Constitución garantiza, entre otros, la jerarquía normativa, la seguridad jurídica y la responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. ¿Qué quiere decir la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos? Pues que las administraciones no hagan lo que les dé la gana. Ustedes juzgarán, no yo, y con esta contradicción normativa hay jerarquía, se garantiza la jerarquía normativa, si se garantiza la seguridad jurídica y si se garantiza la interdicción de arbitrariedad de los poderes públicos. Todo esto lleva a nuestro Tribunal Supremo, por los asuntos que le llevan, a un dilema. Y el dilema es que o respeta el ordenamiento jurídico prohibitivo o da protección jurídica, la protección al interés superior del menor, que es un derecho prevalente. Bien, vamos a ver el marco normativo de la gestación por sustitución. Les he puesto, bueno, el artículo 10 de la Ley 14/2006 es un copia y pega de la Ley 35.988 que se hizo bajo la presidencia del señor Felipe González, que fue una buena ley en su tiempo, muy
valiente, porque bueno, en aquellos años pues no se tenían los conocimientos que se tienen hoy día. Es cierto que esta ley de 2006 ha mejorado en algunas cuestiones, pero desde luego en el artículo 10 se esforzaron un poco. Con estas tres imágenes les he puesto la literalidad del artículo, pero yo se la voy a extractar y además con tres imágenes van a tener muy claro el artículo 10. El apartado 1 dice que será nulo el contrato de gestación por sustitución, tanto el oneroso como el gratuito. ¿Qué significa que es nulo de pleno derecho? Que carece de efectos jurídicos. ¿Qué significa que carece de efectos jurídicos? Pues que ninguna de las partes puede compeler a la otra a su cumplimiento. Es decir, la gestante, cuando tenga el niño, si quiere, no se lo da a los padres de intención, y los padres de intención, cuando tengan el niño, si quieren, no le pagan a la gestante. Con lo cual, será difícil que aquí veamos en España un contrato de este tipo. El apartado 2 es la consagración del principio pauliano. La madre es la que da a luz. Ahí no hay pega. Por tanto, es la prohibición expresa de la gestación por sustitución. Y el apartado 3, se ve una señora apretando, y en el apartado 3 es una ventana abierta que hay en la ley, pero que es consecuencia al derecho que tiene el padre de reclamar la paternidad cuando existe una vinculación genética, una relación genética entre padre e hijo. En segundo lugar, el convenio sobre los derechos del niño que España ratificó el 5 de enero de 1991 y que lo han ratificado todos los países del mundo, menos Sudán del Sur y Estados Unidos. A mí me cuesta, me choca que un país tan poderoso como Estados Unidos no se atreva a reconocer unos derechos del niño. En 3 párrafos les he condensado varios artículos. En primer lugar, la prevalencia de este interés superior del niño sobre todo el mundo, sobre autoridades, es decir, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, docente, personal sanitario, para los tribunales y para el poder legislativo. Por tanto, prevalencia absoluta. En segundo lugar, el derecho del menor a ser inscrito, a tener una nacionalidad, a tener un nombre y, además, a tener una familia y unos padres siempre que sea posible. Y el tercero, que es el artículo 35 de este convenio, que es la guinda. Es que prácticamente con este artículo 35 casi no haría falta nada más. Prohibición expresa de la venta o trata de menores para cualquier fin y en cualquier forma. No se puede decir más con tan pocas palabras. Tenemos el artículo 221 del Código Penal, que dice que se sancionará hasta 5 años de prisión y de 4 a 10 de inhabilitación de patria potestad o tutela a los que, mediando compensación económica, oculten o entreguen a un tercero un menor, sea descendiente, sea hijo, o aunque no tengan vinculación familiar ninguna. Y además el apartado segundo sanciona también a quien lo recibe, es decir, a los padres de intención, y al intermediario, a la agencia, aunque se haga en el extranjero. Claro, este tipo penal no es específicamente de la gestación por sustitución, pero no cabe duda de que la conducta que se lleva a cabo en la gestación por sustitución es subsumible en este tipo penal. Y entonces, ¿por qué no hay una sola sentencia
de gestación por sustitución con el 221? Pues porque el 23.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que no será punible en España cuando la comisión del hecho se haga en un lugar donde sea legal. Y de esta manera, el único poder coercitivo que tenía esta prohibición no es utilizable. No sé para qué está el Boletín Oficial del Estado. En cuarto lugar está el artículo 3.1 de la Ley General de Publicidad. Y es la Ley Orgánica 1/2023 de 28 de febrero que modificó la anterior de 2010 sobre salud sexual y reproductiva del aborto, hecha también por este gobierno y que está muy bien porque mete a la gestación por sustitución, es decir, se prohíbe hacer publicidad de la gestación por sustitución. Lo que pasa es que el papel lo aguanta todo, porque si ustedes entran en Internet y ponen agencia de intermediación, tienen el ciento y la madre de agencias de intermediación. Y es la indolencia de los que son responsables de velar por el cumplimiento de la ley, que no se cumple. En quinto lugar, el Código de Deontología Médica de 2022 tiene un capítulo que es sobre sexualidad y reproducción y un artículo, el 65, con dos apartados. El apartado 1 dice que cuando estamos en un contrato oneroso, retribuido, es contrario a la deontología médica. Pero cuando el contrato es altruista, es decir, no hay compensación económica, entonces dice este Código de Deontología Médica que no es contrario a la deontología. En mi respetuosa opinión, y salvo mejor criterio, opino que esta distinción entre contrato altruista u oneroso deberían de ser los dos contrarios a la deontología médica. Y no se ajusta a derecho porque la ley prohíbe tanto uno como otro. De todas maneras, esto compete solamente al personal médico. Finalmente vamos a ver la jurisprudencia de una manera muy esquemática, porque como comprenderán esto daría a una conferencia nada más que de esto, pero para que tengan las cuatro ideas claras. Primero, el Supremo durante 8 años, del 14 a 2022, ha venido diciendo que hay una vulneración de derechos fundamentales incompatibles con la dignidad humana, con la dignidad de la mujer pequeña. Y que, no obstante, claro, como la criatura, tengan en cuenta cuando les conté lo de Los Ángeles, que era en octubre de 2008, cuando el matrimonio homosexual va a inscribir al niño, y cuando está la sentencia del Tribunal Supremo, es febrero de 2014. Es que el niño ya sabe leer y escribir. Luego habrá que proteger a ese niño. No va a estar dependiendo de que las autoridades decidan qué hacer. Y por tanto hay que darle la protección integral del menor. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que he puesto esa foto, una arquitectura preciosa, la del Tribunal de Estrasburgo, prácticamente confirma la libertad de los Estados para regular la gestación dentro de su territorio como crean conveniente, legitima el principio pauliano, madre es la que pare, reconoce la posibilidad de plantear la excepción de orden público, y eso sí, cuando haya vinculación genética padre-hijo y haya nexo familiar, obliga al reconocimiento de la filiación del menor. Ahora vamos a analizar a la gestación por sustitución en el derecho comparado.
Y es importante analizar el derecho comparado porque la interconexión que existe a nivel global crea unos problemas a nivel fáctico y a nivel jurídico que son tremendos. Hay estados que prohíben absolutamente la gestación por sustitución, otros que admiten la altruista pero con determinados condicionantes, cada uno lo suyo, otros estados que la admiten ampliamente y finalmente una mayoría que no lo regula. Hay un limbo jurídico por ahí donde cabe todo. Lo de los estados que prohíben la gestación por sustitución, bueno, en Europa prácticamente todos los países prohibimos a la gestación por sustitución, como no podía ser de otra manera, por la violación de derechos humanos que supone esta práctica. Francia, Alemania, en fin. Ahora entraré un poco en cada uno de ellos. En Estados Unidos pasa como con todos los estados federales, que normalmente las constituciones no entran a regular esta materia, sino que son los estados, cada estado regula dentro de su territorio la manera en que quiere hacer esta práctica. Y por tanto, pues se prohíbe en Michigan, Luisiana, Nebraska, en China se prohíbe incluso la donación de gametos. En Francia, desde 1994, tienen una ley muy bonita, ley relativa al respeto al cuerpo humano, que introdujo una reforma en el Código Civil, en su artículo 16, por el cual no pueden ser objeto el cuerpo humano, sus elementos y sus productos no pueden ser objeto de un derecho de naturaleza patrimonial. Y prohíbe cualquier acuerdo sobre procreación o gestión por cuenta ajena. Se sanciona con prisión de 1 año y 15.000 euros de multa que duplica en caso de habitualidad u onerosidad. Y al personal médico 5 años de prisión y 75.000 euros de multa. En Suiza tiene rango constitucional, en Italia, muy interesante, desde 2004, se sanciona hasta 2 años de cárcel y multa de 600.000 a 1 millón de euros. No se andan con chiquitas los italianos. Y además, ahora en julio, creo que se ha aprobado la ley Barci, de la diputada Carolina Barci, por la cual Italia va a perseguir fuera de sus fronteras a los italianos que practiquen la gestación por sustitución, al considerar esta conducta un delito universal, principio de jurisdicción universal, algo que deberíamos imitar. En Alemania se prohíbe desde 1994 la ley de protección del embrión. Los alemanes, como los franceses, lo tienen clarísimo. Prohíben cualquier manipulación médica que pueda entrañar operaciones ilegales con la vida humana. Prohíben la fecundación in vitro, se prohíbe la donación de gametos. Tiene que ser con óvulos propios. Y sancionan con 3 años de prisión y multa. Todo esto de dar las sanciones es muy pesado, pero para que se hagan una idea del tema. Bien, pasamos a los estados donde es altruista. Ya ven que aquí hay una mayor dimensión. En Europa, Reino Unido, que exige que al menos uno de los comitentes aporte gametos. En Grecia, solo para heterosexuales y mujeres solteras que no pueden tener hijos. Y requiere autorización judicial del contrato. Y Portugal, a mí Portugal, yo soy abolicionista, ya se los adelanto, soy abolicionista. Pero Portugal, en el caso de que se tuviera que hacer altruista, yo apostaría por el modelo de Portugal. Porque además ha pasado por el tamiz de varias sentencias del Tribunal Constitucional, requieren la autorización del Consejo Nacional de Reproducción Asistida. Se da de manera excepcional para mujeres que certifiquen que no pueden tener hijos. Y además hay una cosa muy buena, que la gestante tiene una carta de derechos, muy extensa, muy prolija. Se garantizan a la gestante, no se le tira luego como una colilla una vez que ha parido, sino que
es considerada bastante como persona. Muy bien, Portugal. México, bueno, me estoy yendo. En el resto del mundo, Israel, lo dejaré para luego. Tailandia, Vietnam, Laos, Camboya o India. Esto era donde ahí cabía todo, pero ¿qué pasó? Porque desde 2016, con los escándalos que había y los abusos, pues ya solamente es para altruistas y solamente para nacionales. A la India se le puso el humillante nombre de el útero del mundo. Tengan en cuenta que en 2013 el salario medio allí era de 49 euros al mes. Hay un estudio de Rudrapa y Collins de que incluso de 70 mujeres que hicieron un estudio, les habían prometido entre 7.000 y 8.000 dólares, que para una india eso es bueno, la lotería, y les habían dado solamente 3.000 y 4.000 dólares. O sea que fueron miserables hasta en esto, ¿no? A la hora de pagar. Y el gobierno indio decidió poner coto. En Australia, bueno, solo para heterosexuales, y además también es una cosa buena, se le da a la gestante 6 meses para que decida finalmente si se queda con el bebé o no. Bien, pasamos a no, en América, me lo he pasado, en Canadá se prohíbe la intermediación y los anuncios. En Canadá, como haya dinero por medio, como haya una retribución, $500,000 canadienses y hasta 10 años de prisión. No se andan con chiquitas. En Brasil se exige que la mujer certifique que no puede tener niños y una vinculación hasta 2º grado con la comitente. En México pasó lo mismo que en Tailandia y tal y cual. De hecho, la sentencia del Supremo de 2014 era una mujer española soltera que encargó a una mujer mexicana del estado de Tabasco, porque en Tabasco y Sinaloa se permite el altruista, el contrato de gestación por sustitución. Un contrato que al final comentaré muy por encima. Y en Uruguay, es de los pocos países que tiene regulado este tema. Dentro de los estados que admiten la gestación ampliamente, pues en California muchos, pero Florida es la meca, porque allí le dan un niño previo pago a todo el mundo, heterosexual, homosexual, LGTBI, tan solo hace falta dinero. Bueno, y todos los estados que vienen ahí relacionados. En Rusia, pues con motivo de la guerra tuvo que dejarlo solamente para nacionales, aunque la Duma ha reconocido que antes de la guerra llegaron a nacer allí hasta 45.000 niños por encargo. En Ucrania, que es el low cost, como ya he dicho al principio de mi intervención, desde 2018 es el país más pobre de Europa. El salario medio en ese año era de 216 euros. Es solamente para heterosexuales casados y el esposo debe aportar su semen. En Georgia oí al presidente, o leí al presidente hace unos días, que precisamente ha manifestado que a partir de 2024 se va a prohibir cualquier tipo de gestación en su país. Albania, Kazajistán, Bielorrusia, Armenia, Serbia, estamos viendo un poco la tipología de países. Y los estados que no regulan la gestación. En Sudamérica muchos. Argentina, que me consta que hay un debate amplísimo con Leonor Lam, que es una magnífica jurista muy puesta en este tema, aunque andamos en las antípodas. Yo soy abolicionista y ella está por la regulación. Costa Rica, Chile, Colombia, en Irlanda, Chipre, Rumanía, Kenia, Japón, Estados Unidos, todos esos países. En Eslovenia se debate actualmente y en los Países Bajos es curioso, porque supongo que al reclamo del dinero, un país comerciante como los Países Bajos, está ahora debatiéndose en el Parlamento
para admitir a la gestación por sustitución. Este limbo jurídico lo único que promueve es el tráfico de mujeres, la trata de mujeres. ¿Por qué? Porque en un país como Chipre pequeño, mujeres rusas, búlgaras, ucranianas, rumanas, pues van a Chipre, allí firman el contrato, le dan un dinero, cuando llevan 2 meses embarazadas se vuelven a su país, viven en su país y cuando quedan 2 o 3 meses para dar a luz, vuelven a Chipre, allí les dan el resto del dinero, entregan al niño y vuelven a su país. Esto es lo que hay. ¿Qué nos dicen las religiones sobre este tema? Pues la Iglesia Católica, ya sabemos, supongo que la mayoría somos católicos, pues es muy restrictiva en este tema. Se prohíbe la instrucción Donum Vitae y en el punto 2367 del Catecismo, también prohíbe la fecundación in vitro, prohíbe la contracepción, vamos, todo lo que no sea contracepción natural. Los hijos deben ser fruto del amor de los esposos y ese es el criterio. En la Iglesia Ortodoxa rusa se permite la fecundación in vitro, también con algunos condicionantes, y en el Islam, bueno, pues cada escuela tiene un poco un criterio diferente. Los sunitas, que saben ustedes que son en la mayoría, sobre un 85, un 90% de los musulmanes son suníes, claro, para ellos la mujer no puede llevar otro semen que no sea el de su esposo. Y si hay va al ginecólogo, tiene que ser ginecóloga. Y si es ginecólogo varón, el marido tiene que estar ahí y le tiene que estar contando lo que está haciendo el ginecólogo. A partir de aquí comprenderemos que la fecundación, la gestación por sustitución está prohibida. No prohibida, perseguida. Y para los chiitas, ellos se permite, siempre que el matrimonio haya, digamos, practicado la posibilidad de tener hijos, consideran que el embrión es distinto del semen. Bien. Para el budismo, pues ya tuvimos aquí ocasión de oír al monje budista isleño y nos quitó algunas dudas, nos despejó algunas dudas. Bueno, el budismo no tiene una jerarquía como en la Iglesia Católica. El matrimonio es una cuestión cultural, el divorcio también, no existe un deber moral de procrear, por tanto, depende mucho de donde esté. No es lo mismo en Japón, por ejemplo, que en Tailandia o Camboya. Si el espíritu es generoso, pues es bueno, y si es malsano, es malo o negativo. Con el hinduismo permite la gestación por sustitución, pero claro, allí se mueven por castas que además la movilidad social es imposible. Por tanto, se prohíbe expresamente la donación de gametos porque eso supondría la duda del recién nacido o el día de mañana a qué linaje pertenece. Y con el judaísmo, bueno, los judíos tienen un gran problema, una gran duda con la madre alágica. Saben que el judaísmo se transmite a través de la mujer y por tanto exigen que tanto la gestante como la comitente sean judías, para que la criatura, cuando sea mayor, no albergue ninguna duda sobre su procedencia, sobre su origen judío. No lo recomiendan, pero hay que tener en cuenta que la Torá crecer y multiplicado, con lo cual los judíos tener muchos hijos. Si el matrimonio no puede tener hijos y tampoco con las técnicas de reproducción humana asistida, pues finalmente se puede recomendar a la gestación por sustitución. Y paso ya, y pidiendo disculpas por la extensión,
con unas conclusiones que son las siguientes. No cabe duda de que la técnica de reproducción humana asistida, la inseminación artificial, la fecundación in vitro con transferencia de embriones o la transferencia intratubárica de gametos, pues ha posibilitado la procreación sin una relación coital hombre-mujer. Por tanto, el derecho debe adaptarse como se adapta a la sociedad a las nuevas tecnologías, pero eso sí, salvaguardando siempre el respeto a los derechos humanos. El deseo de ser padres no puede llevarse a costa de pisotear los derechos de terceros. Y la ley está para regular derechos, no deseos de algunos. En la sociedad capitalista neoliberal de intenso consumo en la que vivimos, la gestación por sustitución no es más que una transacción comercial de bebés con explotación de mujeres vulnerables usadas como vasijas o incubadoras, donde además se cosifican a los bebés que son tratados como meras mercancías, desechables o no. Los nombres usados para esta práctica, vientres de alquiler, madres de sustitución, úteros de alquiler, son eufemismos que se utilizan para dulcificar la industria de bebés, baby business. La gestación por sustitución es otra forma de violencia contra la mujer. Hay que acabar con el proxenetismo de la explotación reproductiva a través, por ejemplo, de la justicia universal como Italia. En España no hay coerción alguna, se prohíbe, pero si no lo cumple, pues tampoco pasa nada. Por tanto, urge regular, como Canadá, como Italia, como Francia, como Alemania, países muy serios, con prisión y multa. Estamos ante un privilegio de clases pudientes. Los que no tienen derecho a ello. Además de los estados de Estados Unidos que ya hemos visto, pues está lo que llamamos algunos el salvaje este, que son Rusia, Bielorrusia, Albania, Kazajistán, Armenia. Y esto da lugar a la esclavitud del siglo XXI. Les dije que lo iba a comentar, pero en 10 segundos, el contrato que sirvió de prueba documental en la sentencia del Supremo. Miren, supongo que los médicos además se van a mover en el asiento. La gestante renuncia a la intimidad y confidencialidad médica. La madre de intención puede asistir al parto, a las consultas, tiene derecho a los informes clínicos, a las pruebas. No hay nada que no pueda saber la comitente de la gestante. La mujer gestante se somete a tratamientos médicos que entrañan riesgos adicionales a la gestación coital, con tantas transferencias embrionarias muchas veces como sea posible, aunque la ley española lo limita a 3 por ciclo. Se limitan o restringen prácticamente todos los derechos. El de residencia, el de movilidad, el de domicilio. Se le prohíbe a la gestante tener relaciones sexuales, se le dice que puede comer o beber y que no puede comer o beber, se le puede realizar test por si fuma, por si bebe, por si a cualquier hora del día o de la noche, está a la libre disposición de la comitente o de la persona que la comitente, que era española y estaba en España, designa de la agencia de intermediación que estaba en México. El parto será por cesárea, porque sabemos, el personal médico, que el parto vaginal siempre es mejor para la criatura. Se regula el aborto, es decir, la reducción embrionaria. Es normal con estas técnicas que haya partos múltiples y, la reducción embrionaria es un feticidio. Es un feticidio
porque lo que se hace es eliminar si alguno pues viene con, por ejemplo, con alguna trisomía o alguna deficiencia. Y finalmente, la guinda de este contrato es que la comitente se reservaba el derecho a que la gestante siguiera o no con vida en el caso de que cayera con una lesión o una enfermedad potencialmente mortal. No sé ustedes, pero yo me estremezco. No debemos ver a la gestación por sustitución como una alternativa a la procreación, sino que se debe canalizar este deseo a través de la adopción o la acogida. Se debe de aprender a gestionar las incapacidades o limitaciones que como humanos tenemos todos para que no se conviertan en frustraciones obsesivas. No comparto la lógica neoliberal de que todo puede comprarse. Todos venimos a este mundo con un derecho inherente a la persona que se llama dignidad. No venimos con un precio de mercado. Y por supuesto, como ya he adelantado, abogo por la abolición universal de esta práctica. Muchas gracias y disculpen por la tardanza. Creo que han quedado claras una gran cantidad de conceptos, han quedado claros y con ellos podemos empezar a discutir y a hablar y tal, porque el conocimiento es lo que da fuerza para crear opinión y para crear criterios y para discutir. Muy bien. Muchísimas gracias. Tienes aquí un recuerdo de esta conferencia que es el 14 de Hidalgo. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. La Real Academia de San Romualdo les agradece a las autoridades presentes, a los señoras y señores académicos y a todos ustedes su presencia en este acto y les anuncio que el próximo acto será el martes 24 de octubre a la misma hora, 19:30, será una conferencia con el título La responsabilidad civil en la vida cotidiana, a cargo de don José Adolfo Baturone Jerez, licenciado en Derecho, decano del Colegio de Abogados de Cádiz. Será presentado por don Francisco de Asís García González. Están todos ustedes invitados, va la cosa de jurídico. Muy bien, muchísimas gracias a todos por su presencia.